Le doy gracias a Dios porque crecí en un hogar lleno de muchos valores y creo que mi escuela mayor en la vida, aparte de la universidad, que mientras yo lo viví, yo puedo decir hoy día que mi Dios es real y creo que ese fue mi antes y después de... Bienvenida a Mujeres que Avanzan, Sarita. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, Sara, háblame de ti para que la gente te conozca. Bueno, muchísimas gracias y me causa un poquito de gracia escuchar mi apellido de casada porque, bueno, en mi país de origen le colocaban el D. Entonces, te imaginarás mi apellido, Sara de Mora. Sara de Mora. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios que ahora acá en este país donde estoy no necesito el D, así que Sara Mora me gusta cómo suena tantos años llamándome Sara Alvarado. Sí. Y ahora, bueno, el Señor me añade a mi caballero y, bueno, muy digna de llevar mi apellido. Así que, bueno, muchísimas gracias. Me encanta estar en este programa, en tu podcast, Carolina. De verdad, felicidades porque está espectacular. Gracias, Sarita, gracias. Estás aquí porque de verdad eres una adoradora, eres una llamada de Dios. Me encanta lo que tú haces y sé cómo Dios te está usando mucho. No solamente adorando, pero sé que también predicas, das las palabras. Y bueno, pero háblanos un poquito de ti. Eres hija de pastores también, igual que yo. ¿Cómo fue esa crianza que tuviste, Sarita? Bueno, la verdad es que para mí es un privilegio poder contar un poquito acerca de mí porque en realidad no es por vanagloriarme, pero sí de algo estoy pudiera decirse que honrada, para no decir orgullosa, es de haber nacido en un hogar cristiano. Soy la hija número 7 de 10 hermanos. ¡Wow! Todos nacimos en el ministerio, por así decirlo. Mi esposo siempre dice, no nací en la iglesia porque era domingo. O no nací un domingo porque estaba en la iglesia. Exacto. Pero bueno, la verdad es que es un privilegio para mí poder decir que mis padres... bueno, mi mamá fue pastora, mi padre aún todavía vive, pero le doy gracias a Dios porque crecí en un hogar lleno de muchos valores y creo que mi escuela mayor en la vida, aparte de la universidad o el instituto de música, realmente fue la iglesia. La iglesia para mí ha sido mi escuela y creo que para mí es una gran bendición poder decir que en todos mis años, conocer al Señor y estar dentro de los valores cristianos en mi familia como un pilar ha sido la mayor bendición de mi vida. Wow, y ese llamado pues lo has tenido desde pequeña, ¿verdad, Sara? ¿Tú has sentido ese llamado? Ese talento de cantar y hablar de la gente. Bueno, lo has tenido de chiquita. Definitivamente cuando nacemos en un hogar cristiano y nuestros padres son pastores, tú lo sabes también porque eres hija de pastores, sí. Eso tampoco es garantía de que vamos a ser los mejores cristianos. Realmente es un proceso que también Dios va llevando, es una historia que Dios va llevando con nosotros, porque creo que empieza una temporada en nuestras vidas que seguimos a Dios, ya no por la costumbre, ya no por la tradición, ya no por lo que me enseñaron mis papás, sino por la convicción de quién es Dios en nuestras vidas. Y yo creo que esa convicción llegó a mi vida en mi etapa adolescente. A los 15 años recuerdo que en esa etapa estaba sintiendo esa presión de salir de ser niña a entrar a una etapa ahora de joven. Entonces precisamente la palabra adolescente, ¿no? Adolecemos. Sí. Un día queremos una cosa, un día queremos otra. Y en esa etapa Dios se revela a mi vida y yo tenía ese fuerte deseo de conocer realmente quién era Dios. Y recuerdo que nací en una iglesia bastante... fuerte, vamos a decirlo, de esa primera escuela. Soy de esa que llamamos de esa vieja escuela, pero con momentos que atesoro en mi corazón hermoso. Estaba en un retiro espiritual que llamábamos para ese entonces, a la edad de 15 años, y recuerdo que había una canción que hablaba de sumérgeme en el río de tu espíritu. Y yo decía, Señor, yo quiero ser sumergida en el río del Espíritu Santo. Yo quiero saber qué es lo que es hablar en lengua, porque yo recuerdo que yo escuchaba a todo el mundo y hablaban en lengua. Y yo decía, ¿qué será eso? A pesar de que había nacido en una iglesia donde eso era como costumbre, yo no lo había experimentado. Wow. Y recuerdo que esa noche me metí tanto en esa presencia y mi lengua se empezó a enredar y empecé a experimentar lo que era esta llenura del Espíritu Santo. Entonces
yo recuerdo que pasé toda la noche llorando y yo no sabía por qué, y yo empecé a hablar en lenguas y no sabía ni cómo era que eso estaba sucediendo, Wow. pero esa noche me acosté con una fuerte convicción de que nadie podía quitarme lo que yo había experimentado. O sea, podía yo caminar en esta vida y muchas personas decir que el Espíritu Santo no es real o que Dios no es real, Wow. pero mi convicción y mi ancla es saber de que yo lo viví, yo lo Wow. experimenté, y como dicen en mi país, nadie me quita lo bailado. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo lo Así. viví, yo puedo decir hoy día que mi Dios es real. Y creo que ese Wow. fue mi antes y después de estar dentro de la iglesia, en una familia cristiana, pero como hubo ese momento clave que ancló mi vida para yo poder hoy decir que sigo a Dios por quien es Él en mi vida y por quien he descubierto que soy en Dios. Wow, tocaste un tema importante que es la adolescencia y muchas muchachas que tal vez no pueda llegar a escuchar o madres que nos están escuchando, que esa edad de los 15 años, fíjate que tú lo mencionas, yo también tuve como un pequeño encuentro con Dios y tampoco se me olvida. Ese momento que Dios te dice, yo soy yo te amo, yo te acepto, Y te empieza marca. a hablarte y te marca experiencias que tienes con Dios, en Exacto. sueño, en palabra. Y muchas muchachas luchan por eso. ¿Y que tú les recomiendas? O sea, escucha la voz de Dios y métete en ese río. Sí, Porque ¿qué exactamente. dice? Me llama el novio, me llama a la discoteca, me llama a verme linda y entonces Dios por otro lado te está llamando y te dice, pero es que yo tengo un futuro mejor. Pero esa etapa hay que decidirnos. Y definitivamente es una buena pregunta para hoy día nosotros poder llamar un poquito la atención de esta juventud, porque, ¿sabes? Por ejemplo, yo recuerdo que yo no tuve un noviecito hasta los 18 años y fue por la presión de mis amigas, porque en realidad, como te digo, soy de las que creció en un hogar cristiano, la vieja escuela, mis padres me enseñaban con la primera persona que usted se haga novio con, esa es la que Dios va a tener para ti. Ellos nunca me enseñaron de que los noviazgos tenían que ser largos o muchas cosas que hoy día nosotros vemos que los tiempos han cambiado, pero creo que los valores deben seguir siendo los mismos. Sí. Entonces yo puedo decirle a una niña de 15, 16, hasta 18 años Que ya están. que aun cuando se sienten mayor de edad, siguen siendo niñas, siguen siendo esas princesas de papá y mamá, y creo que cada etapa debe ser vivida siempre de la mano de alguien que tú sabes que tiene más experiencia que tú. Sí, Entonces, cierto. ¿quién más tiene experiencia? ¿Quién más quiere lo mejor para ti que tu mamá y que tu papá y que tu líder o tu pastor, que sabe que son personas que han caminado más allá y te puedan guiar? Entonces, nunca te dejes llevar por la presión de las amigas, porque no todas las amigas también van a sumar algo bueno a tu vida. Por muy que a veces pasamos un tiempo chévere y de pronto te vas de salidas, siempre quien realmente tú tienes que escuchar para tomar decisiones no es ni la opinión de tus amigos, ni la presión del círculo donde te rodeas, sino realmente de la gente que tú sabes que te aman y que tienen un camino ya realmente más largo que nosotras. Entonces creo que no te dejes llevar por la presión. Ese sería mi mayor consejo, no te dejes llevar por las presiones. Las presiones. Eso es muy importante. Bueno, Sarita, yo sé que no solamente eres adoradora, yo sé que tocas instrumentos, tú tocas el piano un poquito, la guitarra. Comencé con el 4, que es mi instrumento de mi país, el 4, luego de allí se me hizo un poco más fácil hacer un instrumento de cuerda, pasar por la guitarra. Claro, en Venezuela se usa mucho el 4, nosotras con esa gaita. Con la gaita, con los joropos, con toda la Muy música lindo, tradicional venezolana. Entre mis hermanos y yo teníamos un grupo de música venezolana y mi papá era el director de la banda. Me acuerdo que nos llamábamos Grupo Nueva Generación. Oh my God. La nueva generación. Qué hermoso. Y la música realmente es una herramienta que Dios nos dio para poder adorarle a Dios. Sabemos que la adoración... ¿Qué es la adoración? Ahora que estamos hablando. Va mucho más allá. La adoración, va mucho más allá, Caro. Sabes que por mucho tiempo, me incluyo, muchas personas creímos que la adoración era una música lenta, la alabanza era una música rápida. Entonces creo que esos son tabús que muchas personas hoy día deberíamos entender, que la adoración va mucho más allá. La adoración para mí es un estilo de vida, y es también ese punto de encuentro donde Dios ministra nuestras vidas y nosotros podemos ministrar el corazón de Dios. Ahora, el ser humano está creado con la capacidad de adorar. O sea, nosotros usamos nuestra voluntad para rendirle a Dios y adorar. O sea, una persona, aunque no sea cristiana,
también puede adorar. Decir, quiero adorar a Dios, puede adorar. Exactamente. Por ejemplo, tú vas a un concierto de tu cantante, vamos a suponer una persona que no conoce a Dios y fue al concierto de, no sé, Shakira. Y entonces están esos fanáticos adorando la música que hace y pueden llorar y pueden experimentar emociones y sensaciones y pueden sentir que realmente hay una adoración allí, pero la Biblia habla de la verdadera adoración, de lo que es adoración y de lo que no es adoración. Entonces, la música es una herramienta, es un vehículo. Definitivamente, las emociones también son hechas por Dios en el ser humano y la música es un vehículo que transporta nuestras emociones para poder nosotros conectarnos a una dimensión espiritual, porque somos... Esa adoración que Dios está buscando es espiritual. La palabra del Señor dice en Juan 4:23 que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para mí me lleva a pensar de que si hay verdadera adoración, también hay falsa adoración. Oh, wow. Porque no solamente es la adoración a ídolos ajenos, sino también podemos estar dentro de una iglesia o podemos estar dentro de una congregación o podemos ser parte de un ministerio de alabanza y adoración y no realmente estar conectado con el estilo de vida de la verdadera adoración que el Padre está buscando. Si Él está buscando, Caro, esto me lleva a pensar a mí que en algún momento esto se perdió. Porque el Padre sigue buscando. Hoy día el Padre sigue buscando verdaderos adoradores. Y nos hace ese llamado a todos porque el adorador no es solamente el que canta, el que toca un instrumento, el que puede venir a la iglesia un domingo o un día de semana. El adorador es aquel que quiere reconocer a Dios en todos sus caminos y quiere honrarle. De hecho, la primera vez que se nombra la palabra adoración en la Biblia, trata de una obediencia, de un sacrificio. Entonces, para mí la adoración es obediencia. Es reconocer a Dios y obedecerlo a Él en todas las áreas de mi vida. Wow, qué lindo. Amén. Intencional. Totalmente. Es tener una vida intencional. Cuando tú educas a tus hijos, tú tienes 2 niños, ¿verdad? Cuando educas a tus hijos con los valores de Dios, de esa manera estás honrando a Dios y esa es tu manera de adorar a Dios. Claro. Entre las muchas cosas que haces para Dios, este podcast está hecho para honrar a Dios también. Entonces, la adoración para mí es una dimensión muy grande. Nadie puede decir que la adoración le corresponde solo a un grupo de alabanza y adoración, porque la adoración no es una asignación exclusiva de un grupo de música. La adoración es parte del diseño de Dios para poder conectarnos. Para cada persona. Y para conectarnos cada persona al corazón de Dios y al diseño de Él. Porque Dios tiene un diseño especial para cada uno de nosotros, sus hijos. Correcto. Wow, qué interesante. Qué interesante. Y hablamos ya de lo que no era la adoración. Lo que no es la adoración. Bueno, podemos decir básicamente que una persona dice, ay, es que yo no tengo la voz más linda, yo por eso no voy a los congresos de adoración. Bueno, el cantar en sí solo no es adoración. El tocar un instrumento en sí solo no es adoración, porque la adoración viene acompañada con la actitud de tu corazón. Ahora, yo puedo estar tocando un instrumento muy bien, puedo estar cantando una linda canción muy bien, pero si mi corazón apesta, por ejemplo, si tengo rencor contra mi hermano, si tengo falta de perdón, si soy homicida, y cuando digo eso es que la palabra, hoy día en la gracia los estándares son más altos. Si tú hablas de tu hermano, ya te conviertes en un homicida. Exacto. Entonces, si tu corazón tiene esas cosas que no están bien alineadas, puedes tener la mejor voz, puedes tocar lo mejor que quieras tocar, pero no estás ofreciendo la adoración que Dios está demandando. Estás simplemente actuando, simplemente tienes un talento, no tienes un don. O estás haciendo ruido. Estás haciendo ruido nada más, totalmente. Entonces, lo que es la adoración es que lo que tú tienes, tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu vida, tu familia, lo dediques para honrar a Dios. Y todo lo que tú eres tiene que tener ese olor, ese sabor, que cuando las personas miren en ti puedan ver que hay una vida detrás íntima con Dios que refleja los frutos del Espíritu Santo. Tus acciones, sí, exacto. Lo que tú haces, lo que tú dices refleja el tipo de intimidad que tú tienes con Dios, el tipo de búsqueda que tú tienes que Dios. Así es, así es. En el ámbito de la adoración nosotros hablamos que bueno, en el ámbito del cristiano, hablamos que hay un enemigo del cristiano, ¿verdad? Y uno de esos enemigos siempre está buscando que nosotros
podamos no tener congruencia entre las cosas que hablamos y lo que somos. Entonces, tú puedes decir muchas cosas lindas, pero si no la vives, esto no se trata de hablar de Dios, se trata de vivir a Dios y que nuestra vida represente una vida de alguien que está llamado a adorar a Dios. Sara, cuéntame, ¿cómo es adorar en medio de procesos? Porque se dice muy fácil, pero sé que cuando uno está pasando por un proceso, que dice, ¿por qué Dios? Sí. ¿Cómo sigo levantando las manos en medio de este proceso? ¿Cómo se hace? Tremenda Sara? pregunta, Caro. De verdad es que creo que en todos mis años he pasado muchísimos procesos que me han hecho simplemente es anclarme mucho más a Dios, y que definitivamente si Él no hubiese estado presente en mi vida y no siguiera estando presente, no sé dónde estaría hoy mi vida. De hecho, antes de nacer, tuvo un atentado en mi vida, porque mi mamá me cuenta que a los 7 meses ella sintió que estaba acostada un día y como que una cosa extraña se le puso en la barriga que le quemaba, y el bebé, en este caso que era yo, empezaba como a patalear y como que quería era matar. Entonces el enemigo quiso destruir mi vida aún antes de nacer, pero el Señor tenía planes mayor para mí. Antes de casarme, tengo ya 11 años de casada, cumplí, pero en mi etapa de soltería, me acuerdo que estaba full activa, tenía una academia de música, estaba full activa en la iglesia y estaba full activa dando muchas clases, estaba en la universidad, y un virus fuerte atacó mi sangre y eso trajo ciertas consecuencias en mi salud que me hicieron estremecer todo mi cimiento, me hicieron realmente derribarme y otra vez construir mi identidad en Dios, porque yo decía que yo era hija de pastores, que yo cantaba en la iglesia y que yo no me podía enfermar y que esas cosas no me podían pasar a mí. Tenía como esa concepción de que los cristianos no se enfermaban, pero bueno, me tocó, Caro, y me acuerdo que tomaba más de 25 pastillas diarias porque tenía fuertes diagnósticos en mi sangre y luego en mis huesos, y eso hizo un daño muy fuerte en mi estómago que me hizo perder mucho peso. La mitad de mi cabello se cayó. Y en ese proceso de mirarme al espejo y pensar, ¿dónde está todo lo que tú me prometiste? ¿Dónde están las promesas que le hiciste a mis papás? El vientre de mi mamá parió, fue una adoradora. ¿Dónde está todo aquello? Y comienzas a preguntarle a Dios en el proceso. Y como tú lo acabas de decir, se dice muy fácil adorar bajo un proceso, pero fue lo único que me pudo salvar de, como decimos nosotras, no volvernos locos. Porque en ese proceso yo aprendí a rendirme al Señor sin reservas y sin condiciones. Y recuerdo que un día dije, bueno, me voy a viajar a Argentina y allá voy a ir a visitar a mi hermano que vivía allá, tenía muchos años que no lo veía, y recuerdo que había para entonces una canción que decía, como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Me acuerdo que era una canción que estaba muy pegada en ese entonces y yo dije, bueno, voy a vivir cada día como si fuera el último. Y cuando viajé a Argentina, el Señor me permitió estar con mi hermano, disfrutar con él. Y había un amigo de mi hermano que mi hermano me lo presenta. Para ese entonces estudiaban justo en un famoso instituto bíblico de Argentina y que hoy día es mi esposo. Y me acuerdo que él me acompañó en la fe y decía, tú no tienes nada. Y yo aún todos los días levantarme contra ese diagnóstico que me habían dado los médicos en Venezuela. Pero estaba activa en el ministerio, estaba grabando un disco, estaba haciendo muchísimas cosas y ver cómo Dios también obraba sanidad en reuniones. Y yo decía, ¿y ahora cuando me toca a mí, ahora Señor? mismo hay alguien escuchando el proceso que tú estás pasando igualito. Miles de personas escuchando eso que tú estás pasando. Y ¿sabes qué, Caro? O sea, aprender a rendirse en contra de los diagnósticos, en contra de lo que tú sientes, porque no era que no me dolían mis huesos, no era que no sentía que se me iba la respiración todas las noches, era que mi convicción estaba de que yo estaba en paz con Dios, mi alma estaba en paz con Dios en ese momento. Yo decía, pues si vivo para Dios, y si muero para Dios. Siempre recuerdo ese himno viejo, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y ese tiempo yo comprendí que esa temporada de mi vida fue para mostrarme de que mi vida está en las manos del Señor.
ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, como dice la palabra del Señor, Así ni ninguna es. cosa creada te Nos puede podrá separar de él. separar. Ese temor que yo tenía aún de ser cristiana y aún de ministrar a personas, Pasar por el valle de de muerte. sombra y de Wow. muerte, ese temor se fue de mi vida Increíble. en ese proceso. Dios te dio la paz para dar ese proceso, sí. esa paz. Y adorar al Señor en ese proceso fue que preparó mi corazón. Mi mamá fue al cielo hace poco, hace 2 años. Wow, Y para mí fue un golpe muy fuerte, pero siento que si no hubiese estado agarrada de la mano del Señor, me hubiese vuelto loca, como dice. Sí, muy o sea, duro. hubiese tenido hoy Perder que la vivir mamá. como muchas personas con ansiolíticos, con pastillas y con muchas cosas. Pero Dios preparó mi corazón para saber de que nada nos puede separar del amor del Señor Así es. y que hoy día mi mamá está en un mejor lugar y que hoy día puedo hablar desde atravesar por un valle de sombra y de muerte y saber que en medio de ese valle nuestra adoración aún es más poderosa porque adoramos no porque tenemos ganas de adorar o porque lo sentimos hacer, sino porque sabemos que Dios es soberano y Él es el quien tiene nuestra vida en sus manos. Después de tantos años he visto la mano del Señor poderosa actuar en mi sanidad, Y Dios en te mi sana. corazón, en mi sanidad física, en mi sanidad te sanó. emocional. Y Wow. seguimos en este proceso hasta que venga el Señor, como dice su palabra. Wow, tremendo testimonio, y espero que muchas mujeres reciban esa palabra que diste de sanidad. Amén. Reciban de que en medio del proceso, si tú decides adorar a Dios, Él va a mandar esa sanidad en la vida de ti. Amén, amén. Porque estás confiando en Él. Como tú pusiste esa confianza en Él, estas mujeres que nos escuchan, hombres que nos escuchan, que están pasando por procesos de enfermedades, Sí. tener la confianza en Dios. Que el Señor, la esperanza en Dios no avergüenza. Amén. ¿Verdad? Amén. Y eso fue lo que tú hiciste, Sarita. Amén, amén, Tú amén. esperaste en Dios y fuiste sana. Amén. Y seremos transformados hasta el día de Jesucristo. Entonces, si alguna persona que esté escuchando este podcast puede saber de que en medio del proceso de salud o en medio de una pérdida o en medio de sentirte ansioso, porque todos hemos pasado por un proceso de ansiedad, recordar que no estamos solos, que Dios está allí y nos dio una esperanza de gloria para una vida mucho mejor. Así es, Sara. Bueno, hermoso programa contigo hoy, Sara. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Caro, por invitarme y espero que siga siendo un gran éxito como lo ha sido este podcast de Mujeres que Avanzan. Uy, amén, lo recibo.